Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ecomedios AM 1220. Aquí estamos, equipo completo para el día de hoy. Capaz que esta noche caen piedras, clavos, cuchillos. Pero bueno, así estamos. Arrancamos con la presencia a mi izquierda de una amiga, Gabriela Dicharo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a toda la mesa? Qué lindo verlos. Qué lindo que también estén del otro lado en este aire de Ecomedios. Por supuesto es que tenemos un programa de actualidad precioso con muchísimos temas candentes. Así que así es, Alberto Lampugano, van a caer cosas del cielo, porque está a punto de llover también, ¿eh? Me parece que usted tiene también por ahí el servicio meteorológico donde dice que en la ciudad de Buenos Aires van a caer piedras de punta. Te olvidaste de un qué lindo. ¿De cuál qué lindo? Qué lindo para mí. ¿No ves que yo no tuve abuelita? Ay, pero si sos lindo, ya sabemos esa Pero parte. ninguna duda. Ay, Ya rompí varios espejos, pero bueno. A mi derecha ahí con su celu tratando de buscar alguna data. Laura Gaita. Buenas tardes para todos, buenas tardes Alberto, un placer estar. La verdad que somos un montón, es verdad, ¿eh? Es verdad, hoy puede pasar cualquier cosa, me parece. Bueno, y por otro lado lo tenemos a Mariano, el economista, el que nos va a hablar. No puede faltar nunca, con todo el caos que está surgiendo en el mundo, no puede faltar nunca. Pero yo me conformo, Mariano, con que nos des Mariano Mosquera, ¿no? Sí, Mariano Mosquera. Sí. Antes que me olvide el apellido, si no, tu madre me mata. Que nos des un poco el bosquejo de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en forma inmediata, 24, 48 horas. Hoy se han calmado los mercados, gracias a Dios. Sí, un poco repuntaron. Pero ya le pedimos a nuestro querido operador, que sin él no sería posible, Javier Martínez, si nos podés ir haciendo una llamadita para el primer entrevistado del día de la fecha. ¿A quién tenemos hoy? ¡Es una sorpresa! Ay, A Nicolás Casanseu. Un querido colega, compañero de muchos años, nos conocimos allá en la época, bueno, mejor no sacar cuentas, ¿no? Canal 7, donde yo tengo muchísimos recuerdos y bueno, recuerdo también con muchos compañeros, ¿no? Que lamentablemente hoy ya no están, pero Nicolás es una persona, yo diría un personaje muy correcto, muy serio, y recordemos, para aquellos que no lo recuerdan, que él fue el corresponsal de guerra en Malvinas y que tiene muchas cosas para contarnos, para decirnos, especialmente con este nuevo aniversario de aquella gesta, aquella epopeya del 2 de abril de 1882. Por ahí lo que no queremos nosotros es revolver con cosas que ya sucedieron, que no se puede dar marcha atrás, pero sí vamos a dialogar con Nicolás con respecto a su experiencia, a los últimos eventos, porque él es director de la Dirección de Eventos por Malvinas Argentinas en el Senado de la Nación, y es una persona de muy bajo perfil, y por eso se lo aprecia mucho más, y no solo eso, sino que él muy gustoso, ni bien le hablé de la posibilidad, tanto a él como a una de sus secretarias, yo creo que desde el minuto cero, del segundo cero, no hubo ningún problema, y bueno, buenísimo. Hoy lo cristalizamos, y por eso un beso grande a Gisela Pavarati, que fue quien me ayudó mucho en todo esto, porque uno entiende a veces los compromisos asumidos y entiende también que a veces el tiempo no alcanza, y por ello... ¿Cómo? Pasaste mal el número. A veces pasa, Albert. Que te comuniquen con el despacho de él. Llama al conmutador y que te comuniquen con el despacho de él. Esto es producir en vivo. Obvio. Esto es producir en Sale vivo, al así momento, es. sí. Sale en el momento, veíamos Por charlándolo supuesto. hace un rato. Nicolás, que es periodista, corresponsal de guerra, autor,
y con una vibrante apertura hace solamente 3 días en el Senado de la Nación pudo tener un recibimiento muy importante por la vicepresidente Victoria Villarroel, donde bueno, también fue recibido y ovacionado en un reconocimiento a soldados, submarinistas, pilotos, instrumentadoras de artilleros, pesqueros, y finalizó con un homenaje en este Senado de la Nación con un patriótico y sentido llamado a malvinizar de la vicepresidente Victoria Villarroel. La verdad es que si hay un tema que nos une y nos separa tanto a los argentinos, es el tema Malvinas. Tal cual. Es el tema de qué es lo que dijo también el presidente Javier Milei respecto a la malvinización o no y al sentimiento de los kelpers, sí, que recordemos que son los habitantes de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? O sea, malvinizar, desmalvinizar, y cómo es la identidad de los kelpers en estas Islas Malvinas, mal llamadas muchas veces Falklands, ¿no? Sí, además, entrando a la realidad, ¿no? Porque el panorama político es totalmente distinto. Yo creo que en aquella época el entonces presidente, el general Galtieri, pensó que era algo fácil, que era cuestión de golpear de noche y sorprender a las fuerzas de seguridad allí en Malvinas, pero fue totalmente todo lo contrario, ¿no? Así que vamos entonces a ir dando paso a Mariano Mosquera para que nos hable un poquito de cómo está la economía en el país. Bueno, este lunes los mercados se despertaron muy a la baja, producto de bueno, lo que es natural, iba a ser hasta te diría necesario, porque uno cuando ve un político tan poderoso como el presidente de los Estados Unidos amenazando con aumentar los costos de cada línea de esas compañías que hoy en día están exportando, que están importando, era un efecto natural, iba a ser un efecto natural esta caída. Naturalmente hay países que responden de la misma forma o en el mismo sentido, solo que nosotros todavía estamos como viendo cuál es el escenario político, o Milei por lo menos intentó ir a negociar un diferencial que capaz todavía no lo tenemos muy en concreto, pero por ejemplo Brasil, tanto Brasil como países como China ya están devaluando su moneda como para poder hacer una política más activa, una política comercial más activa en la que hagan que las exportaciones de sus propios países puedan ganar un poco más de competitividad, mientras que nosotros mantenemos todavía el mismo margen de crawling peg, del 1%. Claro, es tratar de recuperar todo lo que se fue hacia otros países que vuelvan al país. Está bien eso. Sí, es una locura, ¿no? Quizá podemos poner en contexto que en 1973, esto ya pasó en los Estados Unidos, que fue la movilidad que tuvo desde su propio dólar y su propia reinvención caer nuevamente en el oro. Sí. Podríamos también comentar a los oyentes qué pasó con el oro que tenemos en la República Argentina, si todavía sigue acá, si sigue en nuestras arcas, o también de alguna manera nosotros cooperamos con el oro físico que teníamos en la República Argentina, y también cómo reconsiderar este punto y este concepto de las BRICS. Recordemos que Brasil, Rusia, India, China participan de las BRICS y en un momento iban a ser BRICA. Argentina también iba a formar parte. Lo que pasa es que también por el acuerdo que tenemos con el Mercosur, nosotros tenemos una indivisibilidad de ciertas gestiones y ciertas situaciones como para poder llegar a ciertos acuerdos en el mundo, ¿no? Entonces, mira, te dejé 2 grandes temas. El tema de dónde está el oro de la República Argentina y si pudimos cooperar con eso y qué pasa con Donald Trump al respecto. Y por otra parte, qué pasa con las BRICS. Yo podría irme a tomarme un submarino y volver, porque esta explicación es inmensa, así como hizo nuestro conductor Alberto Lampugano. Excelente. Bueno, entiendo que ciertos economistas han hecho informes o han hecho pedidos de informes respecto al oro. La operación es sencilla, es como, no quiero utilizar la palabra empeñar, pero es la forma más fácil de poder entender este mecanismo. Uno le entrega ese oro que estaba en el subsuelo del Banco Central, lo entrega a algún banco de Europa, que por lo general es el Banco de Suiza. Al Credit Suisse. El Credit Suisse, donde vamos a comprar lingotitos, quizá cuando era antaño nuestras abuelas, y decía Credit Suisse y tenía 1 gramo, 5 gramos, ¿no? Claro, yo no llegué a comprar ese tipo de oro. Yo compré el dólar.
Perdona, Mariano, Sí. estamos ya en comunicación directa con Nicolás Casanseu. Muy buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Muy bien, gracias. ¿Cómo viene la actividad? Ahora un poquito más descansado, más relajado después de tantos eventos allí en el Senado de la Nación. Sí, tuvimos una semana más que intensa, pero estamos felices porque salió todo muy bien, afortunadamente. Sí, bueno, eso te pinta, como yo hablaba recién, de cuerpo y alma, de la responsabilidad y de la efectividad, no solo tuya, sino también de todo el equipo y también de la presidenta del Honorable Senado de la Nación, Victoria Villarroel, en la organización de esta gesta. Para mí fue una epopeya de el 2 de abril de 1882. Sí, sin Victoria, por supuesto, esto jamás hubiera ocurrido. Ella está cambiando todo, por suerte. Y también tenemos un gran equipo luego de que hicimos unos ajustes, porque había gente que ni siquiera venía a trabajar. Eso, bueno, es archisabido, en toda la repartición del Estado pasaba eso. Pero nos enfocamos en lo importante que es la directiva que me dio Victoria, que hay que malvinizar desde el Senado. Y eso estamos tratando de hacer. No, lo están logrando vos y todo tu equipo de una manera muy, pero muy efectiva y bueno, corresponde que te felicite a vos y a todo tu equipo porque la verdad, a veces uno piensa en los homenajes a gente que, como en este caso, lamentablemente, hubo 649 bajas, y uno piensa que bueno, que es un simple reconocimiento, y esto no, esto ha sido muy importante y también muy trascendente, por eso desde aquí, desde la radio, te hemos molestado para dialogar contigo. ¿Qué se sentía dentro de tu mente y tu corazón en cada uno de los eventos? Pues emoción y satisfacción. Fíjate que en el primero de los eventos reunimos por primera vez en 43 años a los guerreros que combatieron en el encuentro ese de Top Malo House, que fue muy sangriento, hubo casi un 70% de bajas argentinas entre muertos y heridos, y obviamente después al caer prisioneros y cada uno ir a curar sus heridas y la desmalvinización también que hizo su efecto, no habían hablado entre ellos en 43 años por primera vez y hablaron ante las cámaras y ante el público que se reunió en el Salón Azul y contaron cosas que entre ellos mismos no sabían porque en el fragor del combate no habían visto exactamente qué estaba haciendo el camarada. Así que fue una reunión realmente histórica y muy emotiva. Y después también fue algo muy significativo que pudimos hacer un documental, el primer corto documental sobre el primer héroe, el capitán Giacchino. También me parece algo histórico, en 43 años no se había hecho. Y presentamos el libro de Carlo Gigliotti sobre la compañía C, que es la única compañía del Regimiento 25 que entró en combate de infantería y nos dejó una pléyade de héroes, entre otros al famoso teniente Esteves. Y el broche de oro fue obviamente el acto central donde habló la presidenta del Senado y otorgó diplomas de honor a destacados combatientes. Siempre eso es muy emotivo y justamente en esa oportunidad el hermano del teniente Esteves caído en combate, Fernando, que vino especialmente de Misiones, leyó la carta tan fuerte que escribió el teniente Esteves a su padre en premonición de que moriría en combate, que es una carta hermosa que debería ser leída en todos los colegios del país. Nicolás, Gabriela Di Chiaro te saluda, un gusto este nuevo espacio como director de la cultura y gesta de Malvinas, respectivamente, junto con Daniel Abate. Preguntarte, ¿cómo ves este 2025 en cuanto a la planificación de tu trabajo? Porque tenés un arduo trabajo de esclarecimiento. En principio hablamos de malvinización y desmalvinización, temas que son muy difíciles de abordar. Y también hay como un manto de mentiras y verdades al respecto, ¿no? Me parece que con un gran criterio estás hoy reivindicando un espacio que ha costado muchísimos años elaborarlo.
Sí, si me permitís, te voy a corregir en que la Dirección de Gesta de Malvinas no es un nuevo espacio, existía desde hace 12 años, pero nadie sabía de su existencia, yo incluido cuando me convocaron para ocuparlo, quise googlear y no encontré nada, ninguna actividad, a pesar de que existió ya durante hoy 12 años. Lo que pasa es que era un reducto de ñoquis, no se hacía nada, bueno, como en tantos espacios, lamentablemente, del Estado. Así O sea, es que yo lo empezamos de googleé y cero. tampoco encontré nada, Nicolás, así que estábamos igual, ¿no? Me imagino que tu nerviosismo en haber aceptado un espacio donde alguien te dice, no, esto funciona hace 12 años, y uno también como periodista, y bueno, y vos como un periodista profundo de guerra, que no es mi caso, soy solo periodista política, me imagino que te pusiste a pensar, bueno, ¿y qué sucedió, no? ¿Cuáles son las jurisprudencias en estos casos? ¿Cuáles son los antecedentes? Y que no encontraste ninguno. Entonces, ¿cómo es tu programa y tu panorama, no, para este 2025? Sí, porque además me enteré que en estas 4 o 5 habitaciones que conforman la dirección llegó a haber 150 empleados que no hubieran entrado ni acostados uno encima de otro hasta el cielo raso, ¿no? Cuando yo ingresé había 49, ahora tenemos 23, todos trabajan, y el plan está enfocado primordialmente a educar a los educadores, capacitar a los capacitadores. Nosotros ponemos en la mira a los docentes, porque son los docentes los que tienen que llevar la verdad histórica a los alumnos. Ese es el blanco fundamental nuestro, y en ese sentido estamos muy contentos porque nos hemos anotado un poroto importante. Hace un mes firmamos un acuerdo con la provincia de Mendoza, se plegaron 9 universidades, entre privadas y públicas, a las cuales ya les estamos dictando el curso que nosotros elaboramos acá, de capacitación en el tema Malvinas. Y estamos en tratativas con otras provincias, esperando que haya una suerte de efecto dominó y que ese curso de capacitación poco a poco vaya llenando de redes de capacitación a todo el país. Hola, buenas tardes. Te habla Mariano Mosquera. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Mariano? Imagino que también va a haber un trabajo muy codo a codo con la Cancillería como para poder establecer ciertas directrices respecto a la política exterior y ver cómo también empezar a trabajar esto desde el plano internacional, ¿no? Sí, aquí vamos a tener, me parece, escollos, porque no todos pensamos igual. Hay enormes valores en Cancillería, con representantes de la línea nacional en Cancillería estamos en estrecho contacto, pero lamentablemente también hay gente que no creo que es la más idónea, o por lo menos la más conveniente para la causa Malvinas, como por ejemplo este pliego que se ha aprobado de la futura embajadora, todavía no ha sido nombrada, que tiene un récord absolutamente pro-británico, cosa inconcebible. Para defender los intereses argentinos en el Reino Unido, uno no puede ser pro-británico. Sí, así que vamos a ver cómo se estructura esto. Cancillería también está implementando un plan de capacitación que ha trazado Cancillería. Nosotros quisimos y seguimos queriendo introducir algunas modificaciones en ese plan de capacitación. Nuestra postura es de defensa irrestricta de la soberanía, y de ninguna manera estamos a favor de darle nada a Gran Bretaña, y menos a cambio de nada, porque el plan que se estructuró con la canciller Mondino era exactamente eso, darles de todo a cambio de nada. Vos sabés, Nicolás, que obviamente que tu comentario despliega un montón de preguntas, ¿no? Hace un tiempo tomé el cargo de la Secretaría de la Presidencia de Parlasur. Y nos llegó una invitación de uno de los países integrantes del Sahara Occidental, que se prolifera como ser la aduana de Europa en unos años, pero que lógicamente tiene un nivel de opinión interna y externa desde sus espacios que incluso llegan al Mercosur y al Parlasur, respecto de la soberanía ante las Islas Malvinas, clásicamente porque ellos también entienden que su propia soberanía y las de sus vecinos vale muy poco. Y vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención
es que los documentos tienen un nivel de reservado en Cancillería respecto de las actualizaciones que deberíamos haber tenido los integrantes y miembros del órgano legislativo del Parlasur. Me llamó muchísimo la atención porque incluso junto con el presidente de Parlasur en ese momento, el exdiputado Alfredo Olmedo, no viajamos a Marruecos por este tema, porque en los foros africanistas la República Argentina no sienta nuevamente su posición respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. Me llamó poderosamente la atención que Cancillería se manejara en la era de la canciller Mondino, a quien lógicamente siempre estuve muy agradecida por habernos recibido, no se manejara con total apertura a los miembros del Parlasur esa clase y ese nivel de información en los foros africanistas. Lamentablemente siempre que hay ocultamiento surge la sospecha de que algo no es trigo limpio. Si no, no hay motivo para esconder nada. Todo se debería compartirse y a la luz del sol. Es parte de esos resquemores o temores que tenemos todos los que tenemos un pensamiento nacional de que se esté cocinando algo incompatible con la defensa de la soberanía. Ojalá que no sea así. Te cuento, Nicolás, que te escuchaba atentamente y pasaban como imágenes en mi mente que nada ocurrió en los últimos 20 años con respecto a este tema tan doloroso, pero de tanta hidalguía, de tanto nacionalismo por parte de quienes combatieron allí y por supuesto tuya también, porque al ser el corresponsal de guerra me imagino que en algunos momentos no la estarías pasando bien. Y eso nos duele muchísimo a todos los argentinos. Yo creo que no hay nadie que se pueda sentir indiferente ante un olvido tan, pero tan grande. Y como vos decís, tener una oficina con 49, creo que dijiste, empleados, y que hoy te puedas manejar de la misma manera, no, mucho más efectivas porque todos trabajan, porque para eso tienen un sueldo. Pero volviendo al tema Malvinas, yo personalmente, y creo que todo mi equipo de trabajo, te felicitamos porque sé que cada año, cada 2 de abril, vas a estar presente con nuevos incentivos y con nuevas inquietudes para llevar adelante esto de nuestras queridas Islas Malvinas. Trataremos de hacer todo lo posible. La intención está que Diosito nos dé tiempo y fuerzas y haremos todo lo posible, porque realmente hay que aprovechar la oportunidad en que tenemos una presidenta del Senado que es profundamente patriota y malvinera. Yo no conocía a nadie que tuviera esas convicciones en toda mi historia, desde que tengo uso de razón. Tenemos la bendición de que tenemos una patriota absolutamente sin condiciones, sin ambajes, sin pelos en la lengua, que plantea la defensa de la soberanía sin importarle las consecuencias personales para ella, que la critiquen, que la persigan, que la acosen. Tenemos que aprovechar este periodo en que tenemos una conducción tan cristalina y tan patriótica para hacer todo lo más que se pueda. Sí, lamentablemente es como vos lo decís, el acoso, la persecución y todo por ser patriota. Y yo creo que hace muchísimas décadas que no hubo una preocupación en nuestro país por cosas tan elementales, ¿no? Como por ejemplo no solo Malvinas, sino el tema Paraguay, el tema Chile, bueno, y lo que fue el canal de Beagle. Pero la verdad, honestamente, te felicitamos, todo el equipo de aquí de Ecomedios, de Actualidad 2025, por tu trabajo, por poder manejar, llevar el timón de este barquito donde tenés una veintena de empleados que siguen al pie de la letra tus indicaciones y así podremos llegar un día a un final mucho más comprometedor para las fuerzas británicas con respecto a que se reconozca, aunque sea de a poco, la soberanía de nuestras queridas Islas Malvinas. Sí, para eso lo que necesitamos es no estar más de rodillas, o sea, carecemos de Fuerzas Armadas en este momento, honestamente. Hemos comprado una docena de aviones
enhorabuena, pero eso es una gota en el océano. Nuestros países vecinos tienen centenares de aviones similares y mejores todavía. Y hay que entender, y el pueblo tiene que entender, que quien no quiere mantener su propio ejército termina manteniendo un ejército extranjero. Esto además lo sabían ya los antiguos romanos, de que las Fuerzas Armadas no son primordialmente para ir a la guerra, son para no ir a la guerra, son para tener poder de disuasión y decirle a cualquiera que se anime, no te animes porque mira lo que tengo atrás. No tenemos nada atrás. Nadie nos escucha en los foros, es todo cháchara, porque nadie escucha a alguien que está de rodillas. El rey Federico de Prusia decía que una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es como una orquesta sin instrumentos. Nosotros no tenemos nada atrás y tenemos sí riquezas territoriales, acuíferas, alimenticias, petrolíferas de todo tipo que están escaseando en el resto del mundo, y cuando las vengan a querer ocupar no vamos a tener la oportunidad de disuadir a nadie porque carecemos de Fuerzas Armadas. Entonces, lo primero y primordial es ponernos de pie, solo ahí seremos respetados. Por supuesto, Nicolás, abrazo enorme desde ya. Estos micrófonos, nuestro programa y la radio también, me comprometo en eso, van a estar siempre a tu disposición para lo que estimes corresponder. Un abrazo enorme y gracias, muchísimas gracias por tu gestión y la de todo tu equipo. Gracias a ustedes, un gran abrazo para todos. Gracias. Así pasaba en Actualidad 2025 aquel corresponsal de guerra en las Islas Malvinas a partir del 2 de abril de 1882. Cuántos recuerdos, cuántas imágenes pasan, al menos por la mente mía, ¿no? Y vos, Gaby, ¿cómo ves esto? Muchísimas. La verdad que ya que tenemos el contacto de Nicolás, la verdad que estaría bueno pedirle que el curso que está comenzando a dictar también sea para periodistas. Me parece que los que tenemos, 50 años como en mi caso, que teníamos 7 u 8 en 1982, hemos vivido una parte de la historia como niños, como niñas, con nuestros papás. Sí. Y quizá, viviendo en algún barrio como en mi caso de Villa Lugano, ¿no es cierto?, en el barrio Piedrabuena, la información llegaba no mirando hacia el Obelisco, sino mirando hacia la General Paz. Entonces, quizá poder participar, así como en el CAECO Paz, muchos periodistas participamos también de los cursos de periodismo de guerra, que son maravillosos, que es una semana en el CAECO Paz, allí como para poder tener cuáles son las expectativas que uno tiene que traer y esa información, que no es lo mismo que ser periodista de otro tipo de atributo, como por ejemplo ser periodista de espectáculos o como de política. Estaría buenísimo y garantizarnos un espacio a los comunicadores y a los periodistas para que podamos forjar también esos ideales malvineros, ¿no? Y sí, qué bueno sería todo eso, y creo que ya se me ocurre, ya tengo la idea de hablar con Nicolás, que es una persona muy accesible, para reunirnos así en forma periódica, para aportar nuestro granito de arena en ideas que se nos puedan ir cruzando. Bueno, y hacer un programa sobre Malvinas, ¿qué te parece? Una vez al mes podemos hacer un programa sobre Malvinas. Necesitamos 5 horas por día. Y a Nicolás, por supuesto, además de todos nosotros. Ya que ni se toca en ningún lado, porque ya ni en las escuelas se está tocando el tema de las Malvinas. Está muy olvidado, está muy perdido. Está muy perdido. Ya lo decía Nicolás en una parte de la nota, sí, que tenía 49 empleados y que ninguno hacía nada. No, es tremendo eso. O sea, 49 figuraban, de los cuales irían a tomar mate, no sé. Ojalá se tome medida con todo eso. 5. Es una Hoy pena. tiene 24 y a mí me constan que trabaja. Sí. Por eso yo decía, todo esto lo hemos podido lograr gracias también a la colaboración, no me quiero olvidar de ella, de Gisela Parabati, que es una de las hormiguitas que están trabajando al lado de Nicolás. Y yo digo, a veces, ¿por qué no? Se sigue insistiendo con barrer la basura debajo de la alfombra. Sí. Durante muchos años todos los soldados y los demás con cargos superiores, enfermeras, un montón de gente y ciudadanos civiles, ¿no?, que perdieron la vida, resultaron heridos. ¿Cómo se puede ocultar todo eso? Pero es tremendo. Cumplimos con nuestros anunciantes, querido Javier Martínez.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Y continuamos aquí en nuestro programa Actualidad
2025. ¿Cuántas cosas hemos aprendido, ¿no? de esto que hablábamos con Nicolás? Y además está decir que creo que quien más, quien menos, a no ser Mariano, aquella época no la viviste, ¿vos, Laura? Era chiquitita. Pero bueno, sí, todo lo que me ¿Cuánto contaban tenía? mis ¿20 años en padres. el 82? Recién estaban haciendo, era un bebé todavía. Era un bebé todavía. Buah. ¿Cómo nos mienten, no? ¿Cómo nos mienten, no? Claramente nos mienten. Pero bueno, lo que sí, una de las noticias es que el paro general es un tema candente en este momento cuando pasan 40 minutos de las 15 horas, porque 250 vuelos van a ser reprogramados por el paro general. Si bien la Unión Tranviarios Automotores ha desistido de formar parte de este plan de lucha dado y dictado por el triunviro de la CGT, ratifica la medida de fuerza para este día jueves. Recién estábamos viendo que hablaba Héctor Daer desde la filial de la CGT allí en la calle Azopardo, también los aceiteros, los miembros del sindicato de prensa, todos ellos y también los controladores aéreos van a formar parte del paro y movilización por 24 horas. Qué Claramente, también en la Cámara de Diputados de la Nación hay muchísimo movimiento con respecto a esta ratificación. Se espera minuto a minuto qué es lo que va a suceder, porque también hay muchos empleados que pierden el presentismo, hay muchos que no pueden llegar a su trabajo y también, lógicamente, para ver cuáles son las medidas y también cuál es el plan de lucha. En este momento, entonces, Héctor Daer está dando una conferencia de prensa donde está comunicando cómo va a ser el plan de lucha para el día jueves. Encima que la situación está mal en el país, encima hay que vivir todo esto. Yo la verdad que no lo puedo creer. Es horrible la cantidad de gente que va a perder el presentismo, va a perder un montón de cosas. En vez de hacer algo bueno, hacen todo mal. Perjudican al trabajador, es lo único que saben hacer. Mariano, ¿qué te había quedado vos en el tintero? No, un poco el enfoque local, el efecto de las caídas, si bien hoy hubo una corrección un poco más alcista, las caídas de las bolsas en general en el mundo tiran a la baja las variables argentinas. Naturalmente, si bien nosotros no tenemos una integración como los países europeos o como Estados Unidos, sí tenemos variables que sí siguen siendo afectadas, como por ejemplo la caída de los bonos en dólares que tenemos allá en Estados Unidos. Aumentó el riesgo país, es una variable que también lo ve la gente que está tratando de invertir acá en la Argentina, son variables que van monitoreando día a día. Y los precios de los commodities también. Hubo precio de los precios de los alimentos y el precio de los combustibles han bajado, el Brent ha bajado también, el barril de Brent ha bajado. Eso complica, por un lado, las proyecciones, por ejemplo, de Vaca Muerta, porque no deja de ser el famoso precio por cantidad, que eventualmente dentro del análisis financiero o de la estructura de inversión uno termina monitoreando muy seguido. Entonces eso complica las proyecciones a futuro, complica las inversiones y mantienen en vilo a todos los inversionistas. Todo un tema, ¿no? Sí, eso es un entramado bastante importante. Y con respecto a la suba, a la disparada del dólar, tiene su relación. Tiene ¿no? toda su relación, todo, porque también los dólares, los financieros han aumentado por un poco de volatilidad. Como había comentado creo que la semana pasada, los contratos a futuro están generando una presión en el dólar, por lo tanto hay contratos que se están negociando por $1 por encima de lo que hoy en día lo tenemos el oficial, y eso genera presiones de devaluación, es decir, el mercado está como descontando algún tipo de devaluación producto de lo que habíamos hablado de los acuerdos con el FMI, y bueno, puede generar al alza eso. Bueno, vamos a darle paso a nuestro querido colega Jorge Maure. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Alberto Lampugano te saluda. Hola Alberto, el gusto en saludarte. Aquí estamos, trabajando en el Pasos Perdidos, obviamente con la expectativa puesta a la votación que se va a dar en unos minutos nada más. En este momento está hablando la diputada Unión por la Patria, Julia Estrada, ¿no? Dando detalles y precisiones sobre
esta batería de iniciativas sobre el tema cripto, un pedido de informe, una comisión investigadora, un pedido de informe también, ¿no?, al Ejecutivo sobre esta situación que pone, ¿no?, un manto de dudas sobre cómo fue el manejo previo a la publicación y esta promoción, como lo dijo el presidente Javier Milei, de esta meme coin, que bueno, generó una caída muy abrupta y toda esta situación que se abre a nivel judicial. ¿Y qué es lo que busca la Cámara de Diputados? En este caso, los legisladores que convocaron a esta sesión especial de Democracia para Siempre, con la ayuda y el acompañamiento del Bloque de Unión por la Patria, una comisión investigadora para tratar de llevar claridad sobre, bueno, obviamente la situación, ¿no?, que hoy pone en tela de juicio a lo que fue esta maniobra por parte del presidente de la Nación, Alberto. Te hago una preguntita así media rápida porque sé de tu tiempo allí trabajando en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados. Tanto el tema de discapacidad como la moratoria, al no tener dictámenes de comisión, necesitan los 2/3. Así es, se necesitan los 2/3, no el tema de la cripto, porque al no ser un proyecto, sino que es un pedido de comisión, se necesita mayoría simple. Esta es por lo menos la encrucijada que hoy se va a dar en virtud de estos dos proyectos que están siendo tratados en el día de hoy, Alberto. Jorgito querido, muchas gracias. Disculpa la molestia, te mando un abrazo gigante en nombre mío y de todo mi equipo. Un abrazo grande, Alberto. Gracias. Así pasaba Jorge Maure directamente desde el Congreso de la Nación, más que nada de la Cámara de Diputados, donde hoy se está tratando, en este caso, el tema de la moneda pesos libra. Bueno, también hay que decir que la diputada Silviana Giudici también dejó una marca diciendo que las comisiones investigadoras en su mayoría no llegan a nada y que el que debe investigar es el Poder Judicial y lo está haciendo. Con lo cual le bajó claramente el precio a la sesión extraordinaria, esta sesión especial llevada a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación, donde lo que se está pidiendo es que una comisión investigadora se haga cargo de Libra, ¿no es cierto? Esta criptomoneda, no vamos a decir comercializada, sino vamos a decir vinculada de alguna manera con la cuenta de X del presidente Javier Milei. Por último, vamos a comentar para cerrar lo que nos decía Mariano, que el dólar hoy ha cerrado a 1.340 pesos para la compra y 1.360 pesos para la venta. Es como un cohete que va a la luna, cómo va subiendo. Bueno, pero también es un dólar mentiroso, porque a mí me dicen, no hay inflación, ¿no? Yo ya no creo más en nada. Por eso yo sabía que con este tema Laura se iba a despertar de su banca, y por eso es que la pregunta es, ¿qué pasa con los alquileres, Laura? ¿Qué pasa? Tomamos un dólar de 1.340, 1.360, un dólar de 3.000, un dólar de 5.000, un dólar de 1.000. Perjudica muchísimo, porque el que tiene que pagar en dólares y no gana en dólares tiene que ir a cambiar. Entonces hay inflación. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué dicen una cosa y después es otra? Perjudica mucho el bolsillo a la gente. No alcanza el dinero. La gente está muy preocupada. No se ve plata en la calle. La gente está mal de verdad. Está bien, me dice todo el mundo, antes teníamos la maquinita que se sacaba billete todo el tiempo, ahora no hay. Pero ¿y la plata? ¿Por qué hay tanta inflación? ¿Por qué no alcanza? La gente está muy mal. ¿Y qué pasa con los alquileres? Está dejando las propiedades de la gente porque ya no la puede pagar. No se están pudiendo pagar los alquileres, la gente está mal de verdad. Los alquileres suben todos los meses, cada 3 meses te suben. Por el IPC. Exactamente, y si no te lo cierran en dólares, si vos tenés que pagar un alquiler de $500, ¿cómo haces a 1.300 o 1.500? Nos tendría que enseñar, Alberto, cómo hacer el cálculo del IPC, ¿no es cierto? Para nomenclar los alquileres. ¿Te parece que el martes venga con la tablita, Laura? Yo creo que esto es algo muy serio y que lamentablemente va en contra de los intereses del trabajador, por supuesto. Pero, a ver, ¿por qué aumenta el dólar y los comerciantes, especialmente el fabricante, te aumenta los precios de todo? A ver, vamos a poner como ejemplo la leche.
¿La vaca que come? ¿Dólares? No, bueno. Pero eso es lo que yo también me pregunto. Bueno, claramente hay un ¿Por qué montón de aumenta todo? insumos Sí, que hay son insumos en que son dólares. sí, O que sea, no son es que importados. come pasto en dólares, pero sí los agroquímicos hay mucho tienen que es todo precio importado. de caracterización Sí. de Pero dólar. y ahí está. ¿Y por qué los agroquímicos suben? Hay ¿Son que traer- importados? Hay Claro cosas que que sí. sí. La Claro. gran mayoría sí. Sí, la mayoría es importado. Sí, no hay una producción Hagamos nacional cosas tan fuerte. nacionales. Dejemos de traer tanto afuera. Entonces Empecemos a estamos hacer en el cosas mismo acá. caso que con el pan. La Pero harina bueno, sí, aumenta. increíble que... ¿Hay agroquímicos? Porque lo Para traen el trigo. por American Airlines. No, pero Bueno. también No, es pensar una que en un locura. periodo a ver, nosotros, o por lo menos de lo que el presidente está pretendiendo, que haya una globalización. Por lo tanto, hay muchos productos que compiten con los precios internacionales. Sí. No solamente, o sea, lo que vos necesitas también es desacoplar dentro de los precios las referencias internacionales para poder venir al mercado interno. Tal cual. Es decir, Cereal y naturalmente todo lo eso. que nosotros deberíamos hacer es empezar a enfocarnos en una producción industrial fuerte, nacional. Pero para Tal eso cual. necesitamos ir en contra de la corriente que hoy el oficialismo está proponiendo, que Bueno, es la con globalización. 2.000 ¿no? Es ir a pymes la vuelta. menos desde hace Claro, 15 es meses, más no creo que complicado. podamos tener una política de industrialización, Lo que pasa- salvo con grandes capitales. Sí, con grandes capitales o teniendo el Estado como un gran referente o promotor o por lo menos utilizar los fondos del FMI o de Exacto, otros para organismos eso. internacionales para fomentarlo en, no sé, inversiones, desarrollo o políticas que por lo menos tengan el incentivo de decir, bueno, por ejemplo, yo trabajo con empresas chinas y una de las políticas de China es que si vos vas a exportar, yo puedo deducir todos los impuestos internos, como el VAT, como lo que sería el IVA, te lo devuelvo. Entonces hay incentivos a las exportaciones. Bueno, un gran Entonces, incentivo sería sacarle el IVA a la leche, al pan Tal cual. y a los productos de primera necesidad, siempre ¿no? La y canasta cuando- básica. Siempre y cuando baje el precio, porque si no aumentas el margen de ganancia. Bueno, pero claramente tiene que haber un control, como se decía en algún Exactamente. momento, donde se controle el margen. O sea, a ver, Sí. las políticas liberales a la Argentina le han hecho mucho daño. Mucho. Las políticas liberales al norte y a las BRICS les hizo Sí. mucho devenir en el cuanto Sí. positivo, ¿no? Pero claramente tampoco tenemos una instrucción de a dónde van los recursos del Fondo Monetario. ¿Alguien Tal sabe cual. a dónde van los recursos del Eso Fondo es lo que a mí me Monetario? encantaría saber. ¿Alguien sabe a dónde va? No. ¿Hay una comisión donde Nunca lo se pueda supimos. decidir a dónde va? A mi casa no llega. No, nunca se supo eso. Lógico, a ver, digo lógico así entre comillas, porque no creo que los ministros de Economía van escondiendo la realidad ante el temor de una disparada, de lo que fuera, de la economía, de los intereses, de la inflación, de lo que fuera. Pero realmente la gente, el trabajador que está imbuido en la problemática de cómo llego a fin de mes, se tira de los pelos porque dice, pero ¿qué es lo que está pasando? No es lo mismo ganar 1 millón de pesos hoy que haberlo ganado hace 3 meses atrás. Tal cual. No es lo Más mismo. cuando el alquiler subió con el IPC, que encima del IPC Sí. tenés que empezar a sumar todos Tal los cual. meses y te da Sube la sobre inflación y un, sube un también, alquiler de tal 500.000 pesos, tenés que pagar 36.400 por el IPC del actual. Y que no haya firmado por dólares, como decía Laura, y que no haya firmado con mes a mes el IPC. Eso sí. Sí, Porque es obvio. impagable. Es impagable, es impagable. Se está optando mucho por alquilar departamentos y compartirlo, porque la gente no lo puede pagar. La gente no lo puede pagar. Yo que me dedico a ese rubro estoy escuchando todo el tiempo gente que me da mucha pena con chicos que se tienen que ir a provincias porque sale un poco más barato y reducir, en vez de un 3 ambientes, un 2 ambientes, es muchos monoambientes también y hasta comparten porque Bueno, no los pueden hoteles ya. de pasajeros en los No 80 pueden. los 90 estaban Sí. en un auge porque no se podían pagar ni siquiera los impuestos. Tal cual. Hoy, desde que se toma en cuenta que la carga impositiva, por ejemplo, de AISA, de Metrogas, Sí. de Edesur, se tuvo como que blanquear, pese a que no ponen plata en que no se nos Tal corte cual. la luz en el verano, pagamos mucho más de impuestos porque decían, no, bueno, se paga menos el impuesto de la Sí. factura de Edesur que la de un alfajor. Es una locura. Pero bueno, pagamos más, pero no tenemos una contraprestación sobre eso. No, y en este verano en Recoleta, en la zona de ahí, de alrededor de entre Santa Fe y Las Heras y Pueyrredón,
se corta la luz todo el tiempo y pasan semanas la gente sin luz. Y la luz te viene 200.000, 300.000 y nadie hace nada. Hacen parches, rompen la vereda, arreglan, ponen ahí un pedacito de cinta porque no sé qué es lo que hace, tapan todo de nuevo y te aumentan la luz. Y a la semana, blom, vuela todo de nuevo. Y decís, me están cobrando una fortuna y me están arreglando las cosas así nomás, no puede ser. Pasa en verano y después en invierno pasa lo mismo, vuelve a explotar todo. Es impresionante como no sé por qué no arreglan bien las cosas. El parchecito de los cables y vuela todo. Es impresionante. Sí, es el famoso argentino, lo atamos con alambre. Estaba pensando en eso. Y se te corta, y se te quema la tele, se te quema la heladera y después vas a reclamar y te dicen sí, llene todo esto y no te lo pagan más. Y bueno, lo que el termina ANRE trabaja muy perjudicado bien es en el ese consumidor. sentido. No trabajan bien con los electrodependientes porque hay personas con certificado de discapacidad, Sí. con una dependencia de su enfermedad discapacitante Claro, que necesitan sí. ser electrodependientes y las empresas obviamente son reguladas por el ENRE Exactamente. y la verdad es que poco hacen. Así que Exactamente. también ahí tendríamos que hacer una comisión, ¿no? Como dice Judici, Sí. tendríamos que hacer una no comisión en tal caso, la Puga, ¿no? Yo creo que esto es un tema de como encontrar qué nació primero, el huevo o la gallina, Claro. porque no hay una visibilidad, ¿no? Digamos, inmediata de que esto tenga una solución. El político hoy te dice, pero si estamos viviendo hace 100 años así, esto no lo podemos solucionar nosotros, que somos los funcionarios de turno, en 10 días, en un año. Bueno, políticas a largo plazo. Sí, siempre lo mismo. Y en un año electoral, tenemos un año muy complejo. 2025 es un año electoral Sí. donde más de uno me retrotrae a algún presidente peronista que dijo, y si decía la verdad no me votaban. Sí, no, todos los días tenemos esas frases que luego pasan a ser historia, ¿no? Pero la verdad que es muy triste, como bien lo decía Laura, cómo la gente se va achicando el presupuesto, Sí. va achicando la vivienda, va cambiando a los chicos de colegio. Y la comida también. Bueno, y la comida, yo creo que hay mucha gente que vive hoy, si le das una bolsa que le llamaban comunitaria, que era Sí. polenta, arroz, harina, Sí. te la agarran corriendo, cuando Sí. en otras épocas No. te la miraban de reojo y te decía que le llevabas miseria, que le llevabas migas. Sí. Pero el problema es tan grave que, bien lo decían ustedes, hoy por hoy el alquiler está aumentando un 7% a promedio cada Sí. 3 meses. Sí, un poco más. Bueno, ponele un 8. El que paga 500.000 pesos, 5 por 8, 40, va a pagar 540.000. Sí. O sea, se empieza pagando, un suponer, 400.000 pesos y en un año estás pagando 800. Tal cual. Sí, O al sea, año se te fue el doble. o Es sea, una locura. O sea que es un disparate Sí. y ni hablar los medicamentos. Otro tema, la mafia de los medicamentos. Pero acá yo creo que hay mafia de todo. De todo. Medicamentos, la industria, la carne. Es todo, es La un carne todo, la verdad que Es prohibitiva. sí. Yo hace poco lo miraba a mi hijo de arriba abajo porque él vive bien, gracias a Dios, tiene una hermosa casa con pileta, el quincho, todo. Y me decía, papá, yo tengo que empezar a vender cualquier cosa que me salga a comprar y vender porque no doy abasto. Sí. No llego con la plata. Tal cual no se llega. Y es el matrimonio con un nene. Sí. Pero se van adaptando a las circunstancias y achicando un montón de cosas que, como él me dice, yo no voy a bajar el nivel del jardín. Tal cual. del nene. Es lo que me pasa a mí con mi hijo. Yo tengo un hijo solo y tampoco puedo hacer que baje el nivel al que él está acostumbrado, pero todos los meses sale todo mucho más caro. Y el colegio que te lo aumenta, está bien, va a colegio privado. Todos los meses te lo aumentan. Todos los meses te aumentan el colegio. Y la hora social, y la comida, y las cosas del colegio, todo. Todos los meses aumentan. 4 horas más de programa necesitamos Sí, la porque verdad. también nos Alberto, acaba de escribir... tenemos que extender el horario. Sí, absolutamente. Nos acaba de escribir Caruso Lombardi, pero lógicamente nos quedamos sin programa. Sí. Ya son y 59, Alberto. Sí, bueno, Hay Caruso que extender. yo estuve con el lanzamiento de la campaña de él, Sí. estuvimos dialogando hace 2 sábados atrás, me dijo sí, bueno, y después yo no me pude comunicar más con él, y tampoco, bueno, con el presidente del MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, que
precisamente Caruso Lombardi es cabeza de lista acá en la ciudad de Buenos Aires, Oscar Sago, pero claro... El próximo martes, nos hoy, acaba de confirmar que claro. puede. Hoy tampoco pudimos salir al aire con él porque hay sesión. Sí. Bueno, ¿nos vamos despidiendo, Laura? Laura es Laura ella, me mira a mí y le dice Laura. Feliz martes para todos, una excelente semana para todos y nos vemos el próximo martes. Mariano. Bueno, bendiciones y un lujo estar acá de vuelta. Que tengan Gabriela. una gran semana a pesar del paro, a pesar del dólar, a pesar de todo, que tengamos una gran semana. Igualmente para todos, una muy buena semana y si Dios quiere, tan solo si Dios quiere, como digo siempre, será hasta el próximo martes, aquí por AM 1220, cadena Eco o Ecomedios, cuando volvamos con nuestro programa Actualidad 2025. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.